Quiero compartir contigo una pequeña reflexión. Es muy cortita, pero es una reflexión directa. Y el otro día estaba escuchando a dos hermanos compartir la palabra. De hecho, lo estaban mencionando en una de las tertulias que podemos escuchar aquí en Radio Solidaria, entre semana. Estaban Ramón Ubillos y Miguel Díez compartiendo, hablando de noticias de actualidad. Y en un momento de la tertulia mencionaron Segunda de Crónicas, capítulo 7. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Desde que escuché ese versículo, oye, lo he estado meditando. Y luego nos preguntamos por qué suceden tantas cosas malas a la tierra, ¿verdad? A cada país, a cada nación. ¿No será que el pueblo está orgulloso? ¿No será que no nos queremos humillar? ¿No será que no estamos invocando el nombre del Señor? ¿No será que no estamos orando lo suficiente? ¿No será que estamos buscando el rostro de Dios? ¿No será que no nos queremos convertir de nuestros malos caminos? Por eso hay maldad en la tierra. Porque no hemos puesto al Señor en el primer lugar. Basta con leer el periódico o a lo mejor mirar las noticias para darse cuenta de la situación que vive no solo el país, no solo España, el mundo entero. Divorcios, unión libre, legalización de la homosexualidad, aborto, delincuencia, asesinatos, falta de amor en los hogares. Todas estas cosas hablan de que cada vez la sociedad en la que estamos viviendo está más deteriorada. Esto cada vez más nos arrastra a cosas peores. Así que es urgente que la Iglesia del Señor haga algo al respecto. Tenemos que hacer algo. No podemos callar la voz. No podemos dejar de orar. No podemos de buscar al Señor. Ahora estamos en la segunda ola, que según los expertos, que todavía no sé quiénes son, dicen que va a ser mucho peor que la primera. A lo mejor tú te estás preguntando, ¿qué podemos hacer para cambiar estas cosas? Y en el versículo que hemos leído, Dios nos da la fórmula para que las cosas empiecen a cambiar en nuestras naciones. En primer lugar, si se humillare mi pueblo. ¿Qué significa humillarse? El diccionario define esta palabra como rendirse, doblegarse, agacharse, pisotearse. Humillarse ante Dios es lo que tenemos que hacer. Reconocer que sin Él no somos nada. Y hay personas que dicen, yo no me humillo ante nadie. Pero lo cierto es que ante Dios, tú y yo debemos humillarnos porque no somos nada delante de Él. Esta es la primera fórmula, el primer consejo que nos da. Si se humillare mi pueblo. Debemos reconocer que estamos en bancarrota espiritual, ¿no? ¿Tú te acuerdas del programa ese de pasapalabra? No, de la ruleta de la fortuna, que siempre lo están echando ahí en televisión, ¿vale? Con el vitoriano, no me acuerdo ahora el nombre, que era Miss España, ¿no? Y está presentando el programa. Llega un momento en cuando giras la ruleta, hay una casilla que es bancarrota, ¿vale? Pues a lo mejor nosotros también estamos en bancarrota, pero espiritual. Por eso la palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí no se habla de la pobreza financiera, sino del espíritu. Bancarrota espiritual es reconocer que yo no soy nada, o que por mi capacidad no puedo hacer nada. Por eso necesito la gracia de Dios. También quiere decir que humillarse entre los hermanos. Al igual que yo me humillo ante Dios, también me tengo que humillar ante los hermanos. O sea, ser servidor de todos. Jesús primero nos enseña cómo hacerlo y después a ti y a mí nos desafía a que hagamos lo mismo. Él, en ese momento crucial de su ministerio, a punto de ser entregado, se quitó la toalla, se la ciñó y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Lo puedes encontrar en Juan capítulo 13, versículo 13. Si se humillare mi pueblo. Si oraren, es el segundo punto. Esto debe ser una disciplina en el pueblo de Dios, orar, hablar con Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda orad sin cesar. Y lo hemos visto en estudio bíblico, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Jesús mismo, siendo Dios, practicaba una vida de oración diaria, cosa que así se mantenía en constante comunión con el Padre Celestial. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu relación personal con Dios?
¿Cuánto hablas con Dios? ¿Cuánto le buscas? Yo lo que sí sé es que la primera ola de la pandemia ha hecho que muchos le busquemos más en oración, que meditemos más en su palabra. Ha hecho que le alabemos incluso, el grupito de casa, la familia, todos juntos. Pero seguramente eso ya se ha olvidado, ¿verdad? Ha vuelto la normalidad, entre comillas, la nueva normalidad. Hemos empezado a trabajar, nos hemos empezado a afanar por el trabajo, a trabajar, para llevar economía a casa, ¿eh? Ya no te relacionas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, porque el trabajo te está machacando, porque necesitas el dinero, porque hay que llegar a fin de mes, porque tienes que llevar alimentos. Pero también eso hace que tu relación personal con Dios termine. Estos meses que hemos estado en casa le buscábamos, ¿verdad? En oración. Teníamos más tiempo para leer la palabra. Ahora que ha vuelto esta nueva normalidad, ya no tanto. Ahora estamos en la segunda ola. Imagínate que de nuevo nos meten en casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar al Señor, como lo hacías? Jesús mismo es un ejemplo de constante oración con el Padre, diariamente. Dice también, segunda de Crónicas, si buscar en mi rostro. Buscar el rostro de Dios es diferente a orar, ¿eh? Orar es hablar con Dios y puedes hacerlo en la iglesia, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el baño, en el metro, en tu trabajo, pero buscar su rostro habla de tener intimidad. Y podemos hablar con Él todos los días, en todos lados. Él es omnipresente. Él puede estar en todos los lugares a la vez. Pero para tener intimidad, para buscar su rostro, debo de pasar tiempo a solas con Él. Tengo que conocerle. Y deseo, y tenemos que desear que Él nos conozca, aunque Él lo conoce. Lo conoce todo. Busque un lugar en su casa donde esté completamente solo, ¿vale? Ponga buena adoración, tenga intimidad con Dios, lee su palabra, alábale, adórale. No hace falta tener un instrumento, pero busca su rostro. Buscar su rostro no es cuestión de 5 minutos. Hay que pasar tiempo con Él, anhelando su presencia, clamando, adorando hasta que usted y yo sintamos que nos estamos conectando con Él, que nos estamos conectando con el cielo. Y una vez que se logra eso, es como si se detuviera el reloj. Luego miras la hora y dices, ahí va, si he empezado a las 7 y son casi las 8. Usted puede pasar horas y horas en su presencia. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, ¿verdad? Canta Christine Di Clario en una canción. Siguiendo con el pasaje, si se convirtieren de sus malos caminos. Parece mentira, pero esto le dice Dios a los no creyentes. Pero también se lo dice a los creyentes, ¿sí? Al pueblo. No solo los que no quieren conocer a Dios son pecadores, también el pueblo, porque muchas veces nosotros pecamos. ¿Será que en el pueblo de Dios hay gente que necesita arrepentirse de sus malos caminos? Yo pienso que sí. Tú y yo fallamos diariamente, todos los días, y por eso tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. A lo mejor tú lees esto y piensas que esto es para un no creyente. No, esto también es para ti y para mí. Dentro de la iglesia hay personas llenas de orgullo, de vanagloria, incluso ministros. Gente que miran por encima a otras personas, marcando clases sociales. Cuando todos somos iguales en Cristo. Hay creyentes idólatras que siguen poniendo personas y cosas en el lugar que solo le corresponde a Dios. Hay personas llenas de envidia. Hay personas que a escondidas hacen cosas malas. Hay personas que roban. Hay personas que son violentas. Tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos, porque entonces, solo entonces, lo segundo solo viene si entonces se cumple lo primero. Dice la palabra que si te arrepientes de tus malos caminos, si te conviertes de tus malos caminos, si buscas el rostro del Señor, si oras, si te humillas, dice la palabra que yo los oiré desde los cielos. ¿Se da cuenta? Porque muchas veces Dios no oye nuestras oraciones. A veces piensas que Dios no te está escuchando. ¿No será que hay muchas cosas que estamos haciendo mal? ¿Te das cuenta por qué muchas veces Dios no oye nuestras oraciones? Yo oiré desde los cielos. Para que Dios oiga desde los cielos tenemos que hacer todo lo anterior. Perdonaré sus pecados. Es decir, obtendremos el perdón. Y dice, sanaré su tierra.
Dios sanará nuestros países de la corrupción, del pecado, de la miseria, de toda idolatría, de toda pandemia, de todo virus. Solo si hacemos todo lo anterior. El otro día en redes sociales leí que un gobernante dijo a su nación: no miren al cielo, presta mucha atención, no miren al cielo porque la salvación nuestra no vendrá desde el cielo, sino que la salvación de este pueblo vendrá solamente del pueblo. Haciendo una referencia a la frase popular: solo el pueblo salva al pueblo. Vaya gobernante, ¿eh? Erró en el blanco, erró en esas declaraciones. Y a lo mejor luego uno se pregunta: oye, ¿por qué mi nación tiene pobreza? ¿Por qué en mi nación hay terremotos? ¿Por qué en mi nación están sucediendo cosas malas? Si ya tu gobernante está diciendo que la salvación no viene del cielo, que viene del pueblo, eso dice mucho de cómo está un gobernante y de cómo está una nación. Pero ¿sabes una cosa? Creo que sin saberlo este gobernante habló una gran verdad. Y tú a lo mejor estarás diciendo: ¿cómo? Solo el pueblo. Sí, pero solo el pueblo de Dios puede salvar a nuestros países. No el pueblo que no conoce a Dios, solo el pueblo de Dios. Tú y yo tenemos el poder de cambiar una nación, de predicar el evangelio, de predicar amor, de dar a conocer el mensaje de salvación. Si hacemos lo que Dios dijo en su palabra que hagamos, que nos humillemos pidiendo misericordia por nuestras naciones, que oremos, que busquemos sus rostros, que nos arrepintamos de nuestros pecados, entonces Él nos oye, Él nos perdona, Él sana nuestras naciones. Y con esto termino. El ejemplo: Josafat pidió perdón a Dios por sus pecados y por los pecados de su pueblo, y dice que le dio la victoria. El pueblo enemigo se empezó a confundir y entre ellos empezaron a matar, porque Josafat se puso a cuentas con Dios y pidió perdón a Dios por sus propios pecados, pero también por los pecados de su pueblo. Increíble esta historia, te la recomiendo, la historia de Josafat, que en algún momento vamos a mencionar a este personaje. Me gusta mucho este versículo y quiero que tú lo aprendas de memoria. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, si haces todo lo anterior, se cumplirá lo segundo, se cumplirá esta parte, entonces yo, Dios, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Radio Solidaria, una radio comprometida.